Bueno gente, un chico me ofreció regarme algunas imágenes para los vídeos a cambio de promoción en los vídeos que use. Las imágenes son de bastante calidad, el link de su Instagram y YouTube está en la descripción. Los exámenes de Chunin. Vio a un equipo de Ambur revolotear brevemente en su campo de visión, deteniéndose muy brevemente para hablar con una patrulla de Chunin antes de desaparecer en dirección al cuartel general de Black Ops. El sol era cálido y brillante, pero había olor a lluvia en el aire denso, pero no había nubes a la vista. Extraño pero no infrecuente para un otoño en el país del fuego. Podía escuchar el susurro de las hojas secas detrás de las altas y pálidas paredes que lo rodeaban y se sorprendió preguntándose si las hojas se habían puesto rojas. Un destello metálico llamó su atención. Naruto entrecerró los ojos, viendo un Otogakure Itayate brillando en la pálida luz de la mañana, la nota musical mirándolo burlonamente mientras se tensaba, crujiendo involuntariamente el concreto bajo sus dedos. La noche oscura en la que había seguido al equipo 7 en el Shinomori parpadeó de nuevo en sus recuerdos. Pertenecían a un equipo de genin desconocido que caminaba deliberadamente hacia la Academia Ninja. Su sensei caminaba ligeramente detrás de ellos, un paso seguro y de piernas largas que hablaba de una base magistral de taijutsu y un equilibrio perfecto que no se rompería bajo presión. El equipo en sí no parecía ser particularmente preocupante, carecían de la confianza de su sensei mientras miraban por las calles oscuras, parecía haber poca química de equipo y la miembro femenina del equipo parecía físicamente débil. Si Naruto tenía que adivinar, el sensei no había sido su sensei por mucho tiempo y el equipo se había reunido apresuradamente poco antes del anuncio de los exámenes de Chunin. Los vio entrar por las puertas de la academia hacia donde se llevaría a cabo la primera parte del extenuante examen. Su sensei caminaba ligeramente detrás de ellos, un paso seguro y de piernas largas que hablaba de una base magistral de taijutsu y un equilibrio perfecto que no se rompería bajo presión. El equipo en sí no parecía ser particularmente preocupante, carecían de la confianza de su sensei mientras miraban por las calles oscuras, parecía haber poca química de equipo y la miembro femenina del equipo parecía físicamente débil. Si Naruto tenía que adivinar, el sensei no había sido su sensei por mucho tiempo y el equipo se había reunido apresuradamente poco antes del anuncio de los exámenes de Chunin. Los vio entrar por las puertas de la academia hacia donde se llevaría a cabo la primera parte del extenuante examen. Su sensei caminaba ligeramente detrás de ellos, un paso seguro y de piernas largas que hablaba de una base magistral de taijutsu y un equilibrio perfecto que no se rompería bajo presión. El equipo en sí no parecía ser particularmente preocupante, carecían de la confianza de su sensei mientras miraban por las calles oscuras, parecía haber poca química de equipo y la miembro femenina del equipo parecía físicamente débil. Si Naruto tenía que adivinar, el sensei no había sido su sensei por mucho tiempo y el equipo se había reunido apresuradamente poco antes del anuncio de los exámenes de Chunin. Los vio entrar por las puertas de la academia hacia donde se llevaría a cabo la primera parte del extenuante examen. Agrietarse bajo presión. El equipo en sí no parecía ser particularmente preocupante, carecían de la confianza de su sensei mientras miraban por las calles oscuras, parecía haber poca química de equipo y la miembro femenina del equipo parecía físicamente débil. Si Naruto tenía que adivinar, el sensei no había sido su sensei por mucho tiempo y el equipo se había reunido apresuradamente poco antes del anuncio de los exámenes de Chunin. Los vio entrar por las puertas de la academia hacia donde se llevaría a cabo la primera parte del extenuante examen. Agrietarse bajo presión. El equipo en sí no parecía ser particularmente preocupante, carecían de la confianza de su sensei mientras miraban por las calles oscuras, parecía haber poca química de equipo y la miembro femenina del equipo parecía físicamente débil. Si Naruto tenía que adivinar, el sensei no había sido su sensei por mucho tiempo y el equipo se había reunido apresuradamente poco antes del anuncio de los exámenes de Chunin. Los vio entrar por las puertas de la academia hacia donde se llevaría a cabo la primera parte del extenuante examen. El sensei no había sido su sensei por mucho tiempo y el equipo se había reunido apresuradamente poco antes del anuncio de los exámenes de Chunin. Los vio entrar por las puertas de la academia hacia donde se llevaría a cabo la primera parte del extenuante examen. El sensei no había sido su sensei por mucho tiempo y el equipo se había reunido apresuradamente poco antes del anuncio de los exámenes de Chunin. Los vio entrar por las puertas de la academia hacia donde se llevaría a cabo la primera parte del extenuante examen. ¿Qué se hace aquí?
exhaló con agitada molestia, maldiciendo la existencia misma de Otogakure no Sato, quien simplemente no tenía ganas de renunciar a cualquier estúpido plan que tuvieran en mente. ¿Quién era el Otokage de todos modos? ¿Vendría a supervisar los exámenes con el Hokage? Para él era un misterio, ni siquiera había pensado en la apariencia del Otokage hasta ahora. Se apartó ligeramente de la pared y, con un salto a medias, aterrizó suavemente entre la gente bulliciosa de la calle de abajo y sin dudarlo desapareció entre los cuerpos en constante movimiento. Nadie lo vio nunca. Sarutobi Hiruzen despidió a los guardias de Anbu que estaban en silencio a ambos lados de la entrada a su oficina con un movimiento sin entusiasmo de la mano, antes de abrir lentamente la puerta. Las viejas bisagras emitieron un leve gemido al girar. Estaba contento de tener un momento de paz sin interrupciones. Había pensado que era ridículo que fuera uno de los ninjas más fuertes de Konoha, pero se consideró necesario tener protección 24 horas al día, 7 días a la semana. Recordó haber tenido que explicar la política y las apariencias de la protección de los guardaespaldas a Naruto hace unos años, cuando el niño se rió de la negativa de Anbu de dejar el Sandaime Hokage por la noche. Estaba seguro de que los Anbu terminarían su misión en unos minutos, no era como si fuera a ser emboscado sin poder hacer nada en tan poco tiempo. El anciano entró a su oficina, notando que sus sellos protectores aún estaban en su lugar y se relajó, volviéndose para cerrar la puerta detrás de él antes de escuchar el sonido del papel crujiendo contra el papel. Hiruzen inmediatamente volvió a adoptar su postura defensiva de taijutsu, observando atentamente a la extraña figura detrás de su escritorio de madera, rebuscando entre los papeles cuidadosamente apilados para el examen de Chunin que había dejado allí el día anterior. Lo que más sorprendió al viejo Sandaime fue el hecho de que el intruso ni siquiera miró hacia arriba, sino que siguió buscando cuidadosamente en el papeleo con un ojo analítico. No había señales de que el infiltrado se hubiera dado cuenta siquiera de que lo habían descubierto en el acto. ¿Alguna razón en particular por la que estás aquí? Solo que ahora el extraño finalmente miró hacia arriba, sus vibrantes ojos azules se encontraron con un gris agua, antes de que volvieran al papeleo una vez más y el Hokage se relajó, caminando lentamente hacia el escritorio. La pregunta sigue en pie, ¿sabes? Se rió afablemente, quitando la pipa de su túnica oficial y encendiéndola con un katon jutsu de bajo nivel, suspirando de placer mientras tomaba la primera bocanada. Le arrancaron la pipa de la boca y la dejaron bruscamente sobre el escritorio, lejos de cualquier papeleo que pudiera haberse incendiado accidentalmente por las brasas sueltas que caían del borde. El Hokage se obligó a no chillar de sorpresa ante el movimiento repentino, ni reprender al rubio, pero se quedó en silencio cuando recordó el odio interminable de Naruto por fumar. El chico ciertamente parecía preocupado, incluso más de lo habitual, incluso si sus ojos azules estaban fríamente tranquilos y se movía con cierta precisión que estaba arraigada en él después de tantos años de entrenamiento estricto. Sarutobi aún podía decir cuando estaba su casi nieto. Molesto o preocupado por algo. Como ahora por ejemplo. Vi algo. Fue la respuesta contundente a su pregunta anterior y cuando el Hokage esperó más explicación, no obtuvo nada. El anciano se sentó cansado en su silla gastada mientras el rubio continuaba buscando entre los papeles, atrapando distraídamente uno mientras flotaba hacia el suelo. ¿Una verificación de antecedentes de los participantes de Chunin de Namigakure no Sato? ¿Qué ocurre?, preguntó el Hokage en voz baja, sus ojos pasando entre la sábana en sus manos y el rubio a su lado. Naruto se volvió hacia el anciano, y Sarutobi pensó por un segundo que una expresión similar a la culpa cruzó por el rostro de su casi nieto, antes de negar con la cabeza y suspiró con cansancio. Oto. Los ojos del Hokage brillaron como acero templado. ¿Hicieron ellos? Naruto medio sonrió, la esquina de su labio se levantó levemente antes de negar con la cabeza. Nada, solo, se interrumpió, antes de volver al papeleo y sacar una hoja del fondo de la pila precariamente equilibrada. Necesito tomar prestado esto. Sarutobi levantó una mano para detenerlo, para llamarlo y hacer que explicara lo que estaba mal, pero cuando parpadeó, el chico se había ido. Todas las ventanas aún estaban selladas, la única puerta de la habitación aún estaba cerrada y no se había abierto, además de que no quedaba ninguna firma de chakra que mostrara que alguien había realizado un jutsu en las últimas horas. Presumido. Murmuró el anciano, antes de reorganizar las pilas de trabajo en constante crecimiento a su alrededor y poner su mirada en demolerlas antes del torneo de exámenes de Chunin. Ikeuseki Pueblo. Otogakure no Sato Rango. Jounin Sensei afiliación Jutsu. Ibiki no Jutsu género masculino edad. 32 fecha de nacimiento. 2 de diciembre altura.
180 cm peso. 64 kg tipo de sangre. Beki Nuta su pueblo. Otogakure no Sato rango. Genin afiliación de Jutsu. Kyomeisen género masculino edad. 14 fecha de nacimiento. 12 de junio altura. 156 cm peso. 49 kg tipo de sangre. Atsuchi Kin pueblo. Otogakure no Sato rango. Genin afiliación Jutsu. Suzu Senbon no Genkaku género femenino edad. 14 fecha de nacimiento. 6 de julio altura. 150 cm peso. 39 kg tipo de sangre. Oabu Mizaku pueblo. Otogakure no Sato rango. Genin afiliación Jutsu. Zankua género masculino edad. 14 fecha de nacimiento. 14 de septiembre altura. 157 cm peso. 49 kg tipo de sangre. Ab Naruto suspiró. Por lo que no era algo malo, ya que primero había sospechado. El trozo de papel en su bolsillo simplemente reafirmó sus sospechas. No importa cuántas veces revisara los nombres una y otra vez, con la esperanza de que realmente se estaba volviendo loco y que solo fuera la paranoia volviendo a aparecer, se dio cuenta con una especie de certeza reacia de que ciertamente había un problema. Un gran problema. ¿Dónde estaba el nombre del sensei de los equipos? El registro ninja tenía todos los nombres de cada ninja de todas las aldeas ninja, hasta la fecha exacta en que ingresaron a la academia y aprobaron sus exámenes genin. Incluso él mismo estaba en uno de los libros que se alineaban en el aparentemente interminable corredor. Los 3 genin eran bastante fáciles de encontrar, ya que eran entradas relativamente nuevas en el registro ninja de Oto, pero el sensei no estaba por ningún lado. Para muchas otras personas esto no parecería gran cosa, pero Naruto había organizado los exámenes más de 1 o 2 veces, y él sabía era norma que todos los miembros de un equipo estuvieran registrados para los exámenes y se sometieran a un control minucioso antes de que se les permitiera ingresar a la aldea anfitriona. Definitivamente había visto a un Sanjounin, con cabello largo y oscuro y ojos fríos y hostiles. Entonces, ¿por qué no estaba en el libro de registro de Otogakure? ¿Cómo lo habían dejado entrar a Konoha? ¿Qué pasaba con Oto? Primero estaba el shinobi que atacó en el bosque de la muerte y justo después del sospechoso equipo genin, luego información clasificada de que el Hokage se negó a hablar con él sobre eso, y la misión de Tora se detuvo. El pavor se lavó como hielo a través de su cuerpo. Su misión era un reconocimiento de información sobre la serpiente Sannin, Orochimaru, que había sido avistada en Tano-kuni, cerca de Otogakure no Sato. Entonces, ¿el de todas las personas estaba conectado en este lío? Arrugó el papel en una bola con las manos y luego lo tiró a la papelera con un despreocupado tiro sobre su hombro, saliendo ya por la puerta. El guardián de los documentos oficiales de Konoha encontró el libro de los ninjas registrados de Otogakure tirado al azar en el piso en la sección incorrecta, pero nadie pudo explicar cómo había llegado hasta allí. ¿No crees? Tora arrugó la nariz debajo de su máscara mientras corría a través de las copas de los árboles. ¿Ese kitsune es un poco joven? Hubo silencio, no un ruido mientras las 3 sombras atravesaban el bosque hacia su destino, después de otra misión exitosa. El ambú en cuestión estaba a millas de distancia, su chakra brillaba a la izquierda, a la derecha y al centro. Inu se rió de una manera muy poco masculina antes de acelerar con gracia, dejando a Yama y Tora contemplando al nuevo miembro por sí mismos. Tora se quedó en silencio por un segundo, los vacíos abismos negros como el carbón que eran sus ojos viendo al extraño hombre de cabello plateado desaparecer en el espeso follaje. ¿Qué fue eso? Yama murmuró molesto. ¿Qué sabe él de este chico que nosotros no? Tora abrió la boca para decir algo, pero fue rápidamente silenciada cuando tuvo que esquivar un shuriken dirigido a su cabeza. Derritiéndose en la sombra de un árbol cercano, observó con leve interés cómo una sombra caía de las ramas y aterrizaba con un ruido sordo en el suelo del bosque, seguida por el enfermizo olor a sangre. Una mirada rápida mostró que era de la banda de shinobi que habían diezmado unas horas antes, obviamente era un sobreviviente. Tora hizo una mueca. Bueno, ya no era un superviviente. Él te ha estado siguiendo la mayor parte del camino de regreso. Tora se giró bruscamente, con el kunai ya en la mano, su mente repasando las diversas estrategias que podía usar mientras saltaba hacia adelante. Hubo un suspiro y luego un estruendo ensordecedor cuando el metal chocó contra el metal, cuando su kunai chocó con el arma del misterioso enemigo. Se zambulló hacia atrás a través del claro y aterrizó torpemente en una rama delgada que casi se partió bajo el repentino peso de su cuerpo, sus ojos se movieron de izquierda a derecha buscando al dueño de la misteriosa voz. ¿Sabes? Podrías haber dicho hola o algo así. Encuentro que ser recibido con un kunai es un poco grosero. Hubo una risa baja desde las copas de los árboles.
Tora saltó sorprendida cuando la máscara de Kitsune brilló plateada a la luz de la luna. Lo siento si te asusté. Kitsune murmuró, y Tora pudo escuchar la sonrisa en su voz. Abrió la boca pero el chico que había estado a su lado hace unos segundos había desaparecido por completo. No había absolutamente ningún rastro de que alguien hubiera estado a su lado hace solo unos momentos. Eran Kage Bunshin que sentiste antes. Es una forma de cubrir nuestro rastro mientras nos dirigimos a casa. Escuchó a su capitán Inu murmurar detrás de ella. En realidad, nos ha estado siguiendo la mayor parte del camino. Tora graznó y se cayó de la rama que se balanceaba locamente, aterrizando precariamente en la rama de abajo. ¿Por qué diablos tienes que venir y asustarme así? Inu se rió y luego desapareció en las sombras oscuras, Yama no estaba a la vista. Hombres. Tora murmuró antes de marcharse hacia la noche. ¿Por qué no puede dejarme pasar por una vez? Necesito hablar con Okage-sama. Estaba el combate de miradas del siglo que se estaba celebrando en la recepción de la Torre Okage. El secretario vs Uzumaki Naruto. Los relámpagos crepitaron a través del aire helado y todos a su alrededor hicieron la vista gorda ante la masacre que seguramente vendría. Tú. El hombre siseó, casi levantándose de su silla con furia, el rostro de Naruto estaba tan impasible como una pared de ladrillos, sin dar indicios de que hubiera escuchado el comentario furioso. Necesito hablar con Okage-sama. Era tan monótono como una pared gris en invierno. Está ocupado. Escutió el hombre de anteojos en respuesta, golpeando sus manos sobre el escritorio, el fuego ardía con un odio invisible en sus opacos ojos marrones. Es un asunto de gran importancia para la seguridad de Konohagakure no Sato. Murmuró entre dientes apretados. Mira chico. El hombre espetó, lo poco que quedaba de su cordura permaneció cerca del punto de ruptura. No tiene sentido intentar engañarme, lo he visto todo. Naruto desconectó al hombre, sin molestarse en escuchar siquiera una palabra del viaje del ego que se desarrollaba frente a él. Necesito hablar con Okage-sama. Anbu. Necesito que saquen a este niño. Le gritó al escuadrón de Anbu que custodiaba la escalera, y Naruto se dio cuenta, con un poco de pesar, de que todos eran novatos, que no le daban la oportunidad de escapar accidentalmente de sus garras. Necesito hablar con Okage-sama. Naruto repitió a regañadientes, listo para saltar sobre el escritorio y estrangular al hombre. A mitad de camino de su ensoñación asesina, fue interrumpido. Kitsune-sama, el Hokage te verá ahora. Se volvió para mirar al hombre, sin estar seguro de cómo debería reaccionar al ser llamado por ese nombre. El Anbu que lo había llamado miró hacia abajo con calma, y un destello de reconocimiento pasó a través de Naruto. Las formas de la media luna roja que rodeaban sus ojos lo marcaban como uno de la élite. Un capitán Anbu. Número de registro 010992. Es bueno ver que lo estás haciendo bien. Naruto asintió al Anbu mientras el secretario miraba entre las dos figuras como un pez en tierra firme, balbuceando alguna que otra palabra ininteligible. ¿Cómo está Inu-senpai? Preguntó el Anbu con curiosidad, quien también ignoraba al secretario que tenía la cara plantada en su propio escritorio. Naruto giró las comisuras de su boca en una pequeña sonrisa. Bueno, él todavía lee esos libros obscenos, así que no puede ser tan malo. Visítalo alguna vez. El Anbu asintió lentamente, antes de escoltar a la rubia hasta el final de las escaleras. Kitsune-sama? Naruto se volvió para mirar al hombre enmascarado, que parecía un poco avergonzado, negándose a mirar a los ojos azules. Te agradecería si no le dijeras al Hokage que te dejé pasar, mintió. El hombre se rió al ver la obvia confusión en el rostro de los niños usualmente estoicos. Te debo un par de favores, Kitsune-sama. Entonces el hombre volvió a reír. Bueno, si puedes llamar a mi vida un favor. Veo. Bueno, el hombre agitó la mano en un breve adiós. Ve, antes de que alguien se dé cuenta de que el Hokage no te dejó entrar. Naruto asintió, antes de subir las escaleras y abrir la puerta del Hokage. Pero Hokage-sa. El Hokage negó con la cabeza con tristeza, sus ojos cansados se cerraron. Lo siento, Naruto-kun. Ya no hay nada que puedas hacer. Naruto se agarró al borde del escritorio de madera en un agarre de vicio, astillándose entre sus dedos mientras cavaban ferozmente en la madera. Si tú. Ya tenemos al equipo 2 de Anbu haciendo vigilancia y 2 equipos más de Anbu patrullando las fronteras. No hay forma de que solo 3 equipos de Anbu puedan derribar a ese bastardo. Lo enseñaste tú mismo, ¿verdad? ¿Quién te dio el derecho a sacrificar esos equipos solo por unos exámenes estúpidos? N/A. Si cancelas los exámenes, hay otro cha.
Sarutobi interrumpió al rubio una vez más con un movimiento de su mano, levantándose de la silla para pararse junto a la ventana, de espaldas al cenudo chico. Hay muy pocas pruebas y no puedo confiar en tu palabra, Naruto, ya no estás operativo en esta aldea. No se encontraron miembros de Otogakure en el bosque, ni siquiera rastros de sangre o señales de campamentos o puestos de avanzada. Parece que te he dejado llevar demasiado las riendas, pero no puedo permitir que pongas en peligro la seguridad de mi gente por el bien de tus venganzas personales. ¿Estás actuando como un niño mimado? Pero los libros. Los libros tienen errores de vez en cuando. Entiendo que quieras ayudar a Naruto, pero tal vez deberías haber pensado en eso antes de irte. Hubo un repentino silencio mortal, donde dos voluntades indomables chocaron ferozmente pero no se compartieron más palabras en voz alta, en cambio las palabras se volvieron tenues y agudas. Entiendo perfectamente, Hokage-sama, dijo Naruto con desprecio. ¿Estás preocupado por la reputación de tu aldea? El Hokage cerró los ojos con pesar, deseaba tener tiempo para lidiar con Naruto, pero no lo hizo. Sabía que el chico quería ayudar, pero podía arriesgar su pueblo siguiendo las sombras. Le había permitido a Naruto demasiada libertad de acción y lo había echado a perder. El chico tendría que ser detenido, en caso de que los exámenes de Chunin estuvieran en peligro por su estúpido recado. Aquí, Mushi, sácalo. Los Ambu, habiendo regresado de su misión, habían permanecido ocultos en las sombras de la oficina. De repente se volvieron borrosos hacia Naruto, y segundos después un fuerte golpe seguido de un repugnante crujido resonó por toda la habitación. No te preocupes. El rubio escupió. Puedo verme a mí mismo, Hokage-sama. Puedes volver a fingir que tu aldea es tan pura como la nieve, Pasos. Quizás es hora de que alguien te diga cuán negra es realmente el alma de Konoha.